Radio UDEM presenta El Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos muy felices de que nos sigan permitiendo acompañarlos y acompañarlas un sábado más. Gracias, no queda más que agradecer por seguir sintonizándonos. Y pues bueno, hoy tenemos un tema increíble, el Magnificat, y tenemos una invitada extraordinariamente conocedora del tema, experta, pero primero me gustaría antes presentar a mi partner Chechu. ¿Cómo estás hoy? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando por el 90.5 FM Radio UDEM. Estamos muy contentos de poderlos saludar. Ya sabes, su programa favorito, Radio El Vive, un programa para la vida plena. Y muy contenta, Feli. Espero que tú también estés súper bien. Claro que sí, muy emocionado por el tema que me encanta y tengo ganas de conocer más, y qué mejor que con la experta aquí. Pero antes de eso, pues vamos a ponernos a disposición de hacer una oración. Si gustas acompañarnos, si gustas hacer todo, y nos ponemos y nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y Y enciende enciende en en ellos ellos el el fuego. fuego de tu amor. Amén. Amén. Ahora sí me pongo la gorrita. Y bueno, tenemos el tema del Magnificat. Qué chulada de tema, adecuado para el mes. Entonces, vamos a presentar a nuestra invitada experta del día de hoy, Carla Lara. Bienvenida a los micrófonos. Em, voy a Voy a dar una presentación breve. Ella se va a tratar de, o más bien se va a presentar mucho mejor de lo que yo pueda decir, pero pues van a decir, Peli, Chechu, ¿por qué invitaron a Carla? Bueno, van a ver y lo voy a leer porque es muchísimo, pero bueno, es una gran persona, además un gran ser humano, pero es esposa, es madre, eh, ha tenido millones de estudios. Voy a leer algunos y tú, Carla, al ratito nos presentas un poquito más. Realizó una maestría de Teología Pastoral Teológicas y Tecnológicas de la Información y Comunicación en la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey. Eh, es cofundadora de la Escuela de Espiritualidad de Biblia en San Juan. La verdad, ha tenido mil y una de experiencias, pero ahora sí, Carla, dejamos el micrófono abierto. Bienvenida a radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Felipe, Chechu, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. La verdad que estoy muy contenta de poder estar en esta mañana compartiendo con ustedes. Y pues la verdad yo creo que el currículum pues es lo de menos. Lo importante yo creo que es la disposición, el amor con el que estemos siempre dispuestos a escuchar aquello que el Señor nos pide, en esta ocasión a través de nuestra Madre Santísima, con este tema muy interesante que vamos a ver en esta mañana. Y bueno, decías, Felipe, que bueno, ¿y por qué me invitaron o por qué dices que soy la experta? Bueno, en los últimos 8 años me he abocado sobre todo a lo que es la parte de la formación mariológica. Para mí es un honor verdaderamente poder contribuir a la formación de mis hermanos. Ese es el modo específico en el que yo pues contribuyo a la misión de la iglesia, que es de evangelizar. A mí me toca hacerlo desde el conocimiento de María Santísima, que ella no busca otra cosa sino llevarnos a su Hijo Jesucristo. Entonces, pues la verdad que muy contenta de poder estar aquí. De manera particular, ya hace 2 años estoy colaborando más directamente con la Pontificia Academia Mariana Internacional, que es una de las 7 academias pontificias que tiene el Vaticano. Y pues bueno, me nombraron académica pontificia de la Ciudad del Vaticano, en esta área en particular, lo que es la Mariología, sin ser así como que tener los super estudios, pero sí la verdad, entregándome todo lo que puedo, pues llevándolo a cabo junto con mi vocación como esposa y como madre,
creo que es bien importante que nosotros como laicos también vayamos adelante en todo esto y sepamos que sí se puede y que podemos trabajar en lo que el Señor nos ha pedido de manera, pues digamos, en nuestra vocación, en mi caso como esposa y como madre, pero también al servicio de la iglesia. Entonces, por eso estamos aquí en esta mañana con ese ánimo de servir. Wow, qué bonito, qué impresionante y qué honor que nos estés acompañando hoy en los micrófonos, qué bonito. Y pues bueno, vamos ahora sí a lo que venimos a platicar o venimos a escucharte, a que nos dieras a conocer un poco. Vamos a hablar del Magnificat. El Magnificat, hay muchos comentarios al respecto, he escuchado muchas opiniones, que es un cántico, que es un rezo, que es una oración inventada por Lucas, que es algo que escuchó María. Ahora sí, por favor, enséñanos o platícanos un poquito qué es el Magnificat. Muy bien, pues ahora sí que vamos a empezar por el principio. Se llama así porque es la primer palabra que aparece dentro del cántico en la traducción en latín. ¿Cómo leemos? Dice, Magnificat anima mea Dominum, que quiere decir engrandece mi alma al Señor. Esa es la traducción que de latín luego podemos escuchar en español. Engrandece es ese Magnificat. Y este viene a ser uno de varios cánticos que encontramos también en el Nuevo Testamento. No es el único, también tenemos el Benedictus, por ejemplo, el Nunc Dimittis, tenemos el Cántico de los Ángeles que aparece en Lucas 2:14, tenemos también el himno cristológico de Filipenses 2 del 6 al 11. Entonces, digamos que como género literario no es único, aparece también en otras partes del Nuevo Testamento este mismo género. Podemos considerarlo como un himno de agradecimiento en cuanto a género literario, porque siempre tenemos que recordar que cada uno de los pasajes que leemos en las Sagradas Escrituras están dentro de un libro que podemos considerar por sí mismo una obra literaria. En este caso se encuentra dentro del Evangelio que escribe San Lucas y que, bueno, específicamente este cántico Lucas pone en los labios de María, porque él dice, y entonces María dijo, y procede todo lo que es el cántico del Magnificat. Entonces, la verdad es que lo que hace este himno de alabanza es, pues, que a través de él se ilustra en un sentido, podemos decir, histórico, espiritual, el acontecimiento de la encarnación del Verbo. O sea, ¿por qué exulta María en este gozo y en esta alegría? Porque el motivo de esa alegría es la encarnación del Verbo en su propia persona. Ok, wow. Entonces, ok, vamos a ver si voy entendiendo. Ahí sí, si tienen algún comentario o algo así en Facebook o pónganos los comentarios también, las preguntas. Ok, ¿Sabes ¿cuándo? qué? Ay, perdón, Feli. No, dale, dale, dale. Este, me parece muy interesante esta parte que nos mencionabas de que está dentro de Lucas, pero una duda que a mí me surge al hablar sobre el Magnificat es específicamente qué parte de este texto de Lucas es lo que abarca el Magnificat, ¿verdad? ¿Cuál es Ujú. el contexto bíblico que abarca? ¿Sabes qué es súper importante esto que estás comentando, Chechu? Por lo siguiente, porque tenemos a veces la mala costumbre de enfocarnos solamente en el texto y querer sacar todo el provecho posible sin atender a su contexto. Ujú. Entonces, aquí estaríamos específicamente en lo que viene siendo la primera sección del Evangelio según San Lucas y que es el nacimiento y la vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús, que igual que en el caso de Mateo, comprenden el capítulo primero y segundo. Estos capítulos, digamos, de manera popular los conocemos como los relatos de la infancia de Jesús. Entonces, en el caso de cualquiera de las obras que encontramos, de los libros que están dentro de las Sagradas Escrituras, tenemos que recordar que cuando el autor sagrado escribe, no lo hace como nosotros lo vemos hoy en día, en donde está el libro y luego vienen capítulos y luego vienen versículos y además, si ustedes se acuerdan, pues hay como estos trozos, ¿verdad? Estas narraciones que tienen un principio y un fin muy bien determinado con un cierto género literario y que le llamamos perícopa. Y ahí es donde vienen los titulitos. Entonces, cuando el autor sagrado escribe, no escribe de esta manera, sino que escribe de corrido.
Entonces tenemos que entender que hay una narración que va haciendo el autor y que cambia de escena. En este caso, cuando estamos en el Cántico del Magnificat, estamos dentro del pasaje de la visitación. Y para poder entender mejor el modo de expresión de María, creo que es importante irnos todavía un poquito más atrás, que nosotros, como si tenemos las perícopas señaladas dentro de nuestras traducciones bíblicas, podemos decir, bueno, que está un poquito más atrás, no me voy a ir tan atrás, tan al inicio, pero me voy a ir al pasaje de la Anunciación. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque para nosotros poder comprender qué es lo que está sucediendo con María en este momento, hay que ver de dónde viene. Entonces, en este caso, si recordamos lo que es el pasaje, los versículos del 26 al 38, que es la Anunciación, el ángel llega con María y la saluda con estas palabras, que son bien importantes. Fíjense, alégrate, llena de gracia. Entonces, este saludo lo que hace al decir alégrate es que llama al gozo mesiánico y que hace eco estas palabras del ángel a María de la llamada de los profetas del Antiguo Testamento por la llegada de Dios en medio de su pueblo. María forma parte de este pueblo y ella, como todos aquellos que permanecen fieles al Señor, se llama a este resto del Señor los Anahuim. A María se le identifica con los Anahuim, con los pobres, con los fieles del Señor, pues esperaban su salvación. De ahí que este alégrate lo que viene a comunicar es la venida del Hijo de Dios. En un momento, si ustedes se recuerdan de esta narración, pues María pregunta, bueno, todo lo que me estás diciendo, ¿cómo va a suceder puesto que yo no conozco varón? No es que María no crea, al contrario, la pregunta afirma que ella cree que va a suceder, porque ¿cómo va a suceder esto? O sea, yo sé que Dios lo puede hacer, ¿cómo va a suceder? Y me encanta la explicación del ángel porque, bueno, dice, el Espíritu Santo va a descender sobre ti, entonces el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Dice, y le dicen esto, ya tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también a un hijo, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. O sea, es un anticipo de que así como ella piensa, pues esto cómo va a pasar, pues en Isabel está sucediendo algo que todos consideraban que era imposible porque es llamada estéril. Entonces, ¿sabes qué? Mira, no importa, no necesito saber ni entender nada más. Con eso a María le es suficiente para verse sí confiado y absoluto al plan de Dios. Ella entonces a partir de ese momento se identifica como la esclava del Señor y como mencionábamos entonces, no existen las divisiones en la narración, solo se cambia de escena. ¿Y qué es lo que vemos que hace María inmediatamente después de su fiat? Fíjense lo que nos dice Lucas en versículo 39. Por aquellos días, no nos dice cuántos días pasó, pero si es por aquellos, quiere decir que no pasó mucho tiempo. Por aquellos días, María se levantó y se marchó deprisa. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice, se marchó presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y de una vez ya que estoy aquí, voy a continuar con la narración. Dice, y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta a gritos, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que esa es una parte que nos es muy familiar porque está dentro de la oración del Ave María. Y en un momento también dice, bienaventurada tú que has creído porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Entonces, fíjense cómo la alegría está primeramente anunciada a María en el momento de la anunciación, valga la redundancia, que es esa alegría mesiánica. Luego tenemos que cuando María llega con Isabel y saluda, dice, el niño que llevo en mi vientre saltó de gozo, tan solo escuchar tu saludo. O sea, María no tuvo que hacer nada más que saludar para que llegara ese gozo al vientre de Isabel y además Isabel queda llena del Espíritu Santo. O sea, dices tú, pues qué cosa maravillosa, cómo es algo que ella tiene ahora esa capacidad de transmitir, pero también tenemos que recordar lo siguiente, esta alegría que le es anunciada a María
y que tiene un efecto en la persona de Isabel que queda llena del Espíritu Santo y que incluso llega hasta las entrañas de Isabel, donde está, pues al que sabemos es Juan el Bautista, pues la realidad es que el autor no nos dice en esta escena cuál fue el saludo. Ustedes se recuerdan que diga cómo saludó a María. No aparece, ¿verdad? Dice, solamente llegó tu saludo a mis oídos. Eso fue suficiente. Entonces, si el autor no nos dice qué palabras utilizó, es porque eso no es lo relevante, lo importante. Lo importante es la presencia de María. Pero hay que recordar que para este momento María ya fue, como decía el ángel, fue cubierta, la sombra del Espíritu Santo se posó sobre ella y sucede lo que Pablo llama la plenitud de los tiempos, que no es otra cosa sino la encarnación del Verbo. Eso ya sucedió en María. Eso quiere decir que cuando María llega con Isabel, ya va Jesús en su vientre. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Isabel queda llena del Espíritu Santo, tiene este gozo que llega también al niño? La presencia de Jesús. Fíjense que hay una cosa que a mí me gusta mucho, que dice el Papa que dijo en su momento el Papa Benedicto XVI, comentando esta escena. A lo mejor más en un sentido teológico, que la verdad a veces me parece que es un poco injusta la opinión que se tiene respecto de la teología del Papa Benedicto XVI, porque realmente yo lo considero como el padre de la teología pastoral. O sea, él tenía una capacidad de análisis impresionante, él tenía todo el conocimiento, pero también tenía la capacidad de poderlo aterrizar a nosotros, y se lo voy a comprobar con esto que él comenta. Dice, ¿cómo no notar en el encuentro entre la joven María y la ya anciana Isabel que el protagonista oculto es Jesús? María lo lleva en su seno como en un sagrario y lo ofrece con el mayor don como el mayor don a Zacarías, a su esposa Isabel y también al niño que está creciendo en su seno. Dice, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, le dice la madre del Bautista, saltó de gozo el niño en mi seno. Donde llega María, está presente Jesús. Quien abre su corazón a la madre, encuentra y acoge al hijo y se llena de su alegría. Entonces, la verdad es que qué frase tan poderosa y tan llena de sabiduría. Donde llega María, está presente Jesús. Y yo creo que eso es algo que no nos hemos detenido a observar en esta escena y poder agradecer a Dios de verdad que en la presencia de María, en ese momento se hace presente Jesús y que podemos pensar, pues bueno, ¿cómo fue como saludó y todo esto? No importa, o sea, lo importante en la presencia de ella es que lleva a Jesús en su seno. Entonces, habría muchas cosas que rescatar que las mencionaremos un poquito más adelante de esas enseñanzas que nos deja este pasaje, pero yo por lo pronto la verdad es que hasta ahí, para mí, uno de las cuestiones más importantes es ver cómo la alegría que viene de Dios es algo que permanece en el interior del hombre y que nosotros, si verdaderamente la abrazamos, podemos comunicarla a los demás. Creo que eso es muy, muy valioso en realidad. Y entonces, pues, en ese sentido, por eso es importante el contexto. Ahora sí, llegamos a la parte que nos interesa. ¿Por qué? Porque entonces, con toda esta alegría, con todo este gozo, con todo este júbilo, que no solamente sucede en la persona de María, sino como decíamos ahorita, ella está representando a todos aquellos que esperan la salvación del Señor. Ella representa a todo el pueblo de Dios y entonces exulta en alabanza al Señor. Dice, fíjense, la traducción del griego al español, como nosotros debiéramos de leerlo, dice, y entonces María gritó. O sea, no solamente exclamó, o sea, porque dice, igual que le pasó a Isabel, o sea, Isabel también dice que ella exulta en un momento determinado. Entonces, imaginemos la intensidad con la que María se expresa por medio de este cántico. O sea, ella verdaderamente desborda en alabanza a Dios. Y entonces yo no sé si ustedes, ¿verdad? Pero muchos sí tienen acceso a esto, que es la liturgia de las horas del pueblo, ¿sí?
que pues es la oración por antonomasia de la iglesia, de nosotros los cristianos, y que preferentemente se hace en la mañana con las laudes y que se hace también en la tarde con lo que viene siendo las vísperas. Entonces, el Magnificat está presente en las vísperas. Y déjenme les digo de manera personal, aquí como me ven a mí, que hablando mucho de María y que voy y vengo y doy pláticas de María y todo esto, yo no siempre fui mariana. Yo era muy cristocéntrica, ¿sí? Muy centrada en la palabra de Dios. Sí, mi madre la respeto, la quiero, no me la toquen, pero yo no tenía una relación personal con ella. Pero no me daba cuenta cómo el Espíritu Santo ya trabajaba en mí de un modo muy discreto y secretamente. A mí siempre, para mí mi oración favorita es la liturgia de las horas. Entonces, cuando me tocaba este cántico del Magnífica, yo siempre tengo la memoria de que para mí era muy diferente a todo lo demás. Yo no sé por qué sentía que tenía que, pues justamente hacer esto, proclamar este cántico. O sea, no era como una lectura plana de proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. No, yo verdaderamente sentía que algo en mi interior se movía y entonces era proclama mi alma la grandeza del Señor. Es cerrar los ojos y como sentir también esas palabras de María, sentirlas también como propias, porque como decíamos, ella no está hablando solamente por ella misma, ella está hablando en nombre de todo ese pueblo que está esperando la salvación de Dios. Y entonces, si vemos todo este contexto exultante, gozoso, alegre, jubiloso, nos podemos imaginar cómo es que María proclama este cántico. O sea, ¿cuál es el sentimiento que ella tiene en este momento? O sea, seguramente ella siente que hasta le fallan las palabras al momento de referirse a Dios en este cántico y que pues creo que muchos hemos pasado por él, pero sin poner la suficiente atención de cómo esto se convierte en una perfecta radiografía espiritual de María. Nos muestra lo que ella lleva en su corazón y que también aquí ella nuevamente vuelve a decir que pues se siente pequeña porque el Señor ha puesto, dice, los ojos en la humildad de su esclava, en esta pequeñez. Entonces, solamente una persona llena del Espíritu Santo, ¿sí? Se puede expresar con tanta pasión, con esa fuerza, con esa elocuencia y hermosura, lo que es hasta ese momento la historia de la salvación. Y que como decíamos ahorita, es muy importante recordar que María lleva en su seno a Jesús, aquel que con mayúscula es la sabiduría. Entonces María habla llena de una sabiduría divina. Y en este cántico María habla y da voz a todos los que como ella están esperando en el Señor. No sé Estoy sin cómo ven palabras. esto. Wow, la verdad, wow. O sea, sí tengo palabras, pero estoy atónito, la verdad. Wow. Mira, yo había escuchado, obviamente, pues un tiempito que llevo en la iglesia o en un grupo o así, y solamente había escuchado como que el comentario, pero hoy, gracias a ti, gracias a lo que nos estás compartiendo, lo entiendo, que esta es la oración perfecta para cualquier ser humano que quiera, que entienda y que alabe o sea, junto con el Espíritu Santo a Dios. Y que María es esa sierva que ella siempre nos va a agarrar de la mano y nos va a llevar hacia su Hijo, nos va a llevar hacia su gloria, y que el Magnificat es la mejor expresión para hacerlo, la mejor manera para hacerlo. Y no lo había entendido hasta ahorita que nos fuiste desmenuzando poco a poco. O sea, en mi mente estaba el Ave María que Dios, alégrate María, llena eres de gracia, ¿no? Sí, ahí va. El Señor es contigo, ¿no? Pues sí, también ahí está. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. O sea, como que lo fui desmenuzando y yo nada más estaba en mi mente así de que, o sea, la verdad, Y fíjate increíble. cómo el Magnificat, yo siento, discúlpeme que te interrumpa, porque se me va la idea, porque ya a mi edad luego se me van las ideas. Este, yo lo recomiendo mucho al inicio de la oración del Santo Rosario. Doy también un taller del Santo Rosario y siempre les digo, aunque el Magnificat no forma parte de las oraciones del Santo Rosario,
Lo recomiendo porque nos ayuda a ponernos en sintonía con el corazón de María. Y entrando en sintonía con María, entonces nos disponemos mucho mejor a la oración, que muchas veces el Santo Rosario es como simplemente un rezo, pero si verdaderamente queremos elevarlo a lo que nos dice San Juan Pablo II, que es una oración contemplativa, podemos muy bien empezar poniéndonos en sintonía con María. Y también otra cosa que creo que de repente la gente se pregunta es, bueno, ok, es un cántico, bueno, pero pasa como otros textos que lo podemos dividir, lo podemos estructurar o en general, ¿qué es lo que podemos entender? Ya les decía ahorita que es como una manera de aproximarnos histórica y espiritualmente a lo que es la historia de la salvación. Vamos a encontrar estructuras a lo mejor literarias o vamos a encontrar, no sé, estructuras que pueden ser teológicas, pero creo que la que mejor nos puede ayudar a entender cómo está conformado el Magnificat es la estructura, digamos, espiritual. Y pues para ello me fui por ahí a buscar, dije, bueno, ¿quién de los papas ha hablado de esto? Que nos ayude a entender un poquito mejor cómo está conformado. Y encontré por ahí en una audiencia general del 6 de noviembre de 1996 una reflexión del entonces Papa, que hoy San Juan Pablo II, y que él nos dice que este cántico se divide en 5 partes. Primero tendríamos los versículos del 46 al 48, en donde vemos que María lo que hace es celebrar las maravillas que Dios ha realizado en ella. Entonces ella sabe que está frente al Señor, que es potente, que es misericordioso, y eso es lo que le ayuda a María en ese sentimiento de pequeñez. Y entonces tener pues esta manera de expresarse en agradecimiento a Dios. Luego estaría el versículo 48, que desde la crítica literaria es un poco complejo, pero que San Juan Pablo II nos dice que constituye la primicia de lo que son las diversas expresiones de culto, en el sentido de que de generación en generación a ella se le va a llamar dichosa. Y con eso entonces se manifiesta dentro de la iglesia lo que es la devoción y el amor a María. Luego dice que tendríamos los versículos 49 al 50, en donde pues dice, reconoce esas obras grandes del Señor, que su nombre es santo, y entonces, pues, ¿qué son estas obras grandes realizadas en María por el Poderoso? Pues la expresión esta aparece en el Antiguo Testamento para indicar la liberación del pueblo de Israel de Egipto o Babilonia. Entonces, el Magnífica se refiere al acontecimiento misterioso de la concepción virginal de Jesús. Lo que ella celebra es justamente la encarnación del Verbo. Luego dice que seguirían los versículos del 51 al 53, dice él, con una lectura sapiencial de la historia, donde María con sus palabras nos lleva a descubrir los criterios de la misteriosa acción de Dios. En donde, ¿qué es lo que hace Dios? Pues están como estos paralelismos antitéticos, en donde pues va a exaltar al humilde y entonces va a derribar al poderoso. Entonces, estas palabras del cántico nos muestran en María un modelo concreto y nos ayudan a comprender lo que atrae la benevolencia de Dios y que es sobre todo la humildad de corazón. Y nos dice el Papa que por último están los versículos 54 y 55, que en el cántico exalta el cumplimiento de las promesas y la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel, porque dice, ¿desde cuándo? Es algo que prometió a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Entonces podemos ver a María colmada de dones divinos, que no se detiene a contemplar solamente su caso personal, sino que comprende que estos dones son la manifestación de la misericordia de Dios sobre todo el pueblo. Wow, sinceramente estoy increíblemente impactado. Chechu, ¿quieres decir algo antes de irnos, que ya se nos terminó el tiempo? Bueno, pues sí, yo tengo muchas dudas. Es que a mí me llama mucho la atención exactamente estas citas, o sea, ay, se me fue la palabra completamente. eh, Estos acontecimientos históricos, todo lo que tiene que ver con la Anunciación, me llama muchísimo la atención, es de mis temas favoritos. Pero sobre la oración en sí del Magnificat,
Ya nos hablabas un poquito de que pues se recomienda rezarlo antes del rosario, que lo podemos encontrar dentro de las liturgias de las horas, pero ¿hay algún otro motivo específico por el que lo podamos rezar o algún otro uso litúrgico que le podamos dar? Yo creo que de manera sencilla para entrar en una mejor comunicación con María, porque nos hace sintonizarnos con el corazón de María, porque como decía ahorita, pues es el reflejo de lo que ella lleva en su corazón. Y algo que, como decía ahorita, como ella lo que está haciendo es celebrando la encarnación del Verbo, me gusta mucho que un autor dice que en ese sentido hay un solo testigo y una sola poeta capaz de celebrarlo y que es María. Qué bonita frase, excelente frase para despedirnos, porque pues sí, expresa todo lo que hemos estado hablando. Totalmente. Bueno, híjole, me encantaría seguir, quiero seguir platicando de esto, pero ya se nos terminó el tiempo. Así es, Muchísimas gracias por acompañarnos, por al contrario. iluminarnos, por llenarnos de este mensaje, de todo este amor, con a mí me dieron muchísimas ganas de seguir investigando, de meterme a cursos, de meterme a todo. Vamos a estar ahí en redes sociales dejando también tu contacto o donde podríamos encontrar un poquito más de esta información para que No, hombre, dinos tus redes sociales súper rápido. Sí, que nos las diga. ¿Podemos encontrar? Está súper fácil y rápido en mis redes sociales, que básicamente es Facebook e Instagram. Me encuentran como Prudencia Carla Lara Salazar. Créanme que si dan conmigo por nombre, no hay nadie más en el planeta que tenga mi nombre, entonces esa soy yo y con muchísimo gusto podemos entrar en contacto a través de estas redes sociales. Muchísimas gracias. Y si no nos dicen y los de radio les pasamos tu teléfono o algo por el estilo. Así es. Entonces, pues una vez más, mil y un gracias, Carla, mil y un gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y pues bueno, recuerden nuestras redes sociales, Spotify, Apple Podcast y Deezer, todas esas, estamos como Radio El Vive y en YouTube como Comunidad El Vive. Se despide los micrófonos, Felipe Alcántara. Chechu García. Carla Lara. Y juntos somos... El eco de tu voz. Bye, bye. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él Vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM. Somos Ilumina Más.